Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. Espero que anden bien. Arrancamos hoy lunes 19:01 La Máquina de Pensar. Vamos a tener una semana, muy surtida. En este caso, hoy vamos a estar vinculados a una feria del libro que se hizo allá en Italia, Uruguay, un país en el mundo. Quiero decir que arrancamos con Juan Core en controles de emisión, impresionante, y con Carolina de Cuadro en la producción de este programa. Casi le acerté al nombre del operador, lo cual está muy bien. Le mandamos un abrazo desde aquí y vamos a darle la bienvenida a Lauro Marauda. ¿Cómo andás, Lauro? ¿Andás bien? Bien, feliz de estar en tu programa, muy contento. Acércate un poquito. Lauro Marauda, ustedes ya lo conocen, es escritor, es crítico, es coordinador de talleres, está vinculado a los talleres literarios. Y antes en marzo, antes de que fueras al Festival Uruguay, un país en el mundo, allá en Italia, estuvimos conversando de que ibas a llevar ese libro bilingüe de cuentos de taller, Uruguay raconta o Uruguay cuenta. Y bueno, simplemente para que nos cuentes sí. cómo fue la feria en Italia. La feria fue un éxito, realmente fue mucha gente, hubo muchas actividades muy variadas. Pero además lo distintivo de esta feria es que era dedicada exclusivamente a Uruguay. Uh-huh. Uruguay y todas sus manifestaciones culturales, artísticas. Ya apenas llegamos, ya el olorcito a chorizo, ¿no? que se estaban asando. Había comidas uruguayas, ¿no? Sí, mazamorra, empanadas, como las hacemos acá, asado, todo lo que es nuestra cultura culinaria. Uh-huh. Eso como introducción. Porque después hay un uruguayo que vive hace muchos años, que es un poco el que organizó eso. Claro, también, ¿no? claro. Que es medio italiano, ya está. El alma mater de esto es Milton Fernández, uh-huh. que es un editor, uh-huh. que es traductor también. Hace 35 años que vive en Italia. Pero sigue amando a sus orígenes, uh-huh. a su país. Él se sigue sintiendo uruguayo hasta la médula. Nació en Minas, uh-huh. y es un hombre que es muy ejecutivo, muy activo y que hace muchas actividades en torno a la literatura. Ha traducido libros no solo de uruguayos, de Cortázar, de García Márquez, de otros países latinoamericanos, ¿no? Sí. Entonces, la editorial de él es como un foco de irradiación de cultura latinoamericana también y de literatura uh-huh. americana. Él organizó esto con muchos colaboradores, incluso voluntarios, ¿no? Y abarcaba todas las manifestaciones que nos caracterizan a los uruguayos. Estaba el asado, estaba el fútbol. El fútbol fueron jugadores de fútbol, fueron el Ruso Pérez, fueron... Eso es importantísimo, ¿sabes por qué? Porque siempre yo creo y sostengo que si vinculáramos la cultura o la literatura con los jugadores de fútbol, digamos, sería un golazo realmente. Sí, digamos, están vinculadas. Porque sí. le da, digamos, le daría una difusión a la cultura uruguaya que hoy por hoy no tienen. Sí, habría que acercarse más las partes, ¿no? Uh-huh. Tendrían que acercarse más. Sí, digo, en chiste alguien me dijo un día así. Bastaría que Luis Suárez hiciera un tuit sobre un libro para, ¿no? Pues, digo, los libros uruguayos que se presentan en España para que eso cambiara. Bastaría que algunos jugadores confesaran de que realmente leen, porque lo hacen en las concentraciones y en los viajes. Sí, hay gente que lee. Pero estuviste ahí. Y que nos acercáramos nosotros a ellos también, claro, ¿no? Que no lo miráramos por encima del hombro, porque patean una pelota. Exacto. Bien. Estuvo lleno de actividades porque fueron 5 días a plena actividad. Había una exposición de pintura. El encuentro, hubo músicos uruguayos. Se cerró con candombe. Fuiste con Julio Barrera, ¿no? Fui con Julio Barrera y con Alberto Tarigo. Uh-huh. Una delegación así que parece soñada porque ellos, a la vez de escritores uh-huh. y premiados y autores que realmente son muy conscientes de su arte, uh-huh. ¿no? Son coordinadores de talleres literarios también.
En San Carlos coordina uno Julio, en Alberto Tarigo en Maldonado, ¿no? Entonces, ellos conocen de adentro la realidad. Hubo una participación muy pareja de los tres y dimos un poco la idea de lo que se hacía acá a nivel de taller literario, que a veces hasta ni los propios uruguayos han entrado a un taller a veces, ¿no? Entonces, nunca está de más decir que es un medio muy amable, muy amigable, donde 8 o 9 personas se reúnen para comentar un texto, para mostrar lo que crearon, para hacerse sugerencias, para estudiar autores y mejorar la lectura, que es la base de todo, ¿no? Es la base de todo. Eso lo compartimos con Hugo Fontana, que sé que estuvo en el programa, ¿no? Y él dice que lo que hay que mejorar es la lectura para después poder escribir bien. Para escribir bien. Sin duda. Bueno, esas pautas todas se dan en los talleres, por lo menos en los talleres serios, los talleres que realmente se preocupan por progresar, ¿no? Por mejorar en la escritura y en la lectura. Y bueno, son cada vez más en este país, son muchísimos. Yo les decía que la vez pasada que había 140 coordinadores distintos en el país. Había 80 en Montevideo y 60 en el interior, aproximadamente. Pero algunos coordinadores coordinamos más de un grupo. Yo tengo 4 grupos y otros tienen 4 o 5. Hay talleres virtuales también que son muy valiosos. ¿Y cuál es la característica común que tienen? ¿Y qué es lo que les llamó la atención en Italia? La horizontalidad, el hecho de la horizontalidad, de que cada uno aporta al conocimiento general y que el conocimiento no es particular de nadie, es grupal. El conocimiento en el taller es grupal, no le pertenece al docente. No viene un docente a iluminar a gente que está en la oscuridad, sino que todos aprenden de todo. Esto cambia sustancialmente todos los parámetros, ¿no? de lo que es la educación más vertical y tradicional. Claro, porque entonces, en vez de un profesor o un maestro, tenemos un coordinador. Coordina las energías que ya existen y los intereses literarios que ya existen. Tenemos, en vez de alumnos, tenemos talleristas. Cambian los roles y créeme, Pablo, que cambian los resultados también. Sin duda. ¿Y cómo fue el encuentro allá en Italia? ¿Qué me puedes contar? Digamos, en cuanto a, obviamente siempre hay encuentros con otros escritores o lectores italianos, porque también Italia, yo supongo que tiene interés en América Latina, entre otras cosas por la gigantesca colonia italiana que vive aquí, ¿no? Bueno, exactamente. El libro ya estaba a la venta antes de que nosotros lo presentáramos, ya estaba a la venta antes, ¿no? Pero nosotros iluminamos el tema, ¿no? El libro ya se había vendido bien, se sigue vendiendo muy bien, y los comentarios que nos hicieron, los que lo habían leído, es que les había gustado mucho. Mira qué bien. Y esto es muy importante para nosotros, porque no teníamos ni la más remota idea de qué podía interesarles a ellos de los cuentos nuestros, qué era lo que más les atraía. Bueno, tuvimos una idea. ¿Dónde estuvo la conexión? ¿No? Les gustó mucho porque, claro, es bilingüe, ellos lo pudieron leer en italiano. Claro, también. Y al encuentro fueron muchos latinoamericanos, fueron italianos, fueron de otros países latinoamericanos. Claro, porque Milán es una gran ciudad y debe haber una colonia sudamericana muy grande. Claro, fueron dominicanos, fueron ecuatorianos, una chilena, recuerdo, ecuatorianos, peruanos, bueno, de distintos países de América, pero también una albanesa, por ejemplo. Sí, porque fueron gente que estudia idiomas, que estudia lenguas, ¿no? Y estudian español. Entonces fue muy concurrido y un público muy, muy participativo y comprensivo de lo que estábamos hablando. Y lo que más les llamó la atención fue esto que yo te decía de cuando comentamos que en los talleres era libre el ingreso y el egreso, que no tenía por qué saberse nada de literatura para integrarlo, bastaba con que le gustara leer a la persona y que le gustara trabajar en grupo, o estar en grupo, ¿no? Le dijimos que había talleres acá para las poblaciones más heterogéneas, para poblaciones vulnerables inclusive, talleres para gente
en situación de calle, talleres con ciegos y gente de baja visión, para poblaciones vulnerables, en Claro. las cárceles, que había mucho tipo de taller acá y para las distintas condiciones. Eso les llamó mucho la atención. Pero además el hecho de que es algo que la gente adoptó. Y esto es una diferencia sustancial también. La gente lo adoptó, la gente dijo, bueno, me gusta, vi hacer un taller o estuve en uno, podríamos hacer en mi casa, lo hacen en el living de la casa, lo hacen. La gente adoptó la forma taller para ingresar a la literatura. Sí, De sí, repente sí. no va a una charla en la Academia de Letras. Exacto, pero es una forma, digamos, Exactamente. de entrar a la literatura De otra entrar vez a la más. literatura, Sí, sí, de sí. entrar a la lectura y de animarse a Escribir, hacer los primeros claro, garabatos. claro, ¿no? claro, claro. Entonces, eso les llamó tanto la atención a ellos, a los latinoamericanos que estaban en el encuentro, que al final del encuentro se vinieron a pedirme que les enseñara a hacer un taller. Mirá, Y no daba el tiempo para nada, obvio. ni podíamos convocar para otro día, porque estábamos muy poco tiempo nosotros. Pero allá no Pero habrá con un talleres cuaderno, también. Pablo, ¿No? Sí, con un sí. cuaderno, Ujú. me sacaban apuntes de lo Mirá. que yo les decía, mirá, y Impresionante. yo les decía, no, tengan en cuenta cuando hagan un taller, Sí, 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 de sí, que sí. estén claros los objetivos, la presentación, no se salteen la presentación, porque la gente cuando no se conoce lo primero que quiere saber es quién tiene al lado. Claro. No quiere claro, hablar sí, de sí, sí, literatura, sí, sí, quiere sí, saber quién está al lado. claro. Bueno, les dije 2 o 3 pautas que por supuesto no son agua en el mar, ¿no? Pero quedaron muy interesados de la eventualidad de poder hacer un taller en el futuro. Tal vez busque la forma y ellos también busquen la forma de que yo vaya a hacer alguno, Mirá. para que vean las posibilidades y la potencialidad que tiene esto. Quedaron muy atraídos. Ellos hasta, te repito, que hasta sacaron apuntes porque querían, Sorprendente. le vinieron ganas de hacer un taller. Y me dijeron, lo que hay allá, no hay nada parecido a los talleres nuestros acá. Esa es Mirá otra vos, cosa. qué raro. No, Sí, no. sí, sí. No, lo que hay son lo que ellos llaman laboratorios de escritura. Ajá. Pero los laboratorios de escritura son como cursos, ¿no? Con principio y fin, Ujú, ujú. a cargo de alguien que es el que sabe. Claro, y debe ser también para escritores, digamos, en cuanto a, Claro, ¿no? el que ya tiene una A de vocación. nivel el que universitario también, de repente. Seguro. Ujú, ujú. Es para el que ya tiene una vocación, es ya suponiendo que hay un sujeto que sabe y no Sí, es... un poco no es- parecido a los talleres de escritura creativa de Estados Unidos, que son cursos Seguro, más bien y seguro. que son dentro de universidades. Y no son horizontales, porque, Ujú. Ah, ¿no? no, Porque claro, sí, siempre sí, hay sí. uno que supuestamente es el que sabe. Claro, Y claro. los claro. otros, ¿no? Claro. Van atrás. Ujú. Entonces, digo, está bien, todo vale. Inclusive fue gente de un grupo literario latinoamericano, que son 6 o 7 escritores que se reúnen siempre de distintos países. Y ahí está la diferencia con el taller también. Dijeron, nosotros lo tratamos de ampliar, que viniera más gente, más. Y al principio nosotros estábamos muy unidos y producíamos mucho. Cuando vinieron ellos, es como que quisieron copar todo, como que quisieron. Ahora, ¿por qué esa sensación? Porque ellos en realidad no eran un taller literario. Claro, Ellos eran un grupo literario. eran un grupo. Y el grupo literario, por definición, es cerrado. Ujú, ujú. Vos Claro, no le podés claro. agregar 2 o 3 músicos más a los Beatles, son 4. Sí, 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 ¿no? sí. Tiene ya una estabilidad, tiene un equilibrio, tiene todo, Claro. una distribución también. Entonces no ¿no? les Sí, sí, resultó, sí, sí, no les claro, resultó, claro. se sintieron invadidos y Perfecto. los otros no se sintieron Bueno, bien recibidos. lo importante de todo esto es decir que Uruguay es un país en el mundo, allá es una feria que ocurrió en marzo en Milán y que de alguna forma, entre el 21 y el 25 de marzo, de alguna forma es un puente que creo, ¿no? Se creó crean un puente, puentes se creó un puente. y esperemos Hubo- que den sus frutos también, Sí, ¿no? Lauro. hubo mucho interés de ellos en la literatura nuestra. Ujú. El libro gustó, los cuentos gustaron, de Perfecto. Uruguay Raconta, de este libro, Ujú, ¿no? ujú. Que son 22 cuentos de gente que perteneció poco o mucho al taller Rubén Dalva. Ujú, ujú. Es el primer libro de un taller literario traducido a otro idioma, el primero. Sí, sí, de acá de Uruguay, ¿no? Como Por lo menos de taller, lo que como conocemos taller nosotros, sí, y de en Uruguay. Uruguay. Sí, sí, de Y Uruguay, sí. Lo cual no es poco, no es poco. No es poco, y bueno, la verdad que nos sentimos felices y orgullosos de pertenecer a un país que tiene un
un fermento cultural muy grande. Sí, ahora con el Cervantes, Ida Vitale también es digamos descendiente de italiano, digamos de alguna forma todas esas cosas suman, todo suma, ¿de acuerdo? Somos chiquitos, pero tenemos una pequeña tradición muy rica literaria. Perfecto. Lauro Marauda, gracias por estar acá en La Máquina de Pensar, ¿no? Un placer. Contentísimo te veo, ¿eh? Contentísimo. Amigos, ahora en La Máquina de Pensar vamos a darle la bienvenida a una artista visual argentina y a una poeta narradora uruguaya. Las dos están unidas en un proyecto que va a verse mañana, a partir de mañana se va a inaugurar. Me refiero a la muestra de Los Bordes, un lugar que va a ir a partir de mañana 7 de mayo hasta el 19 en el Museo del Azulejo, que está ahí en un lugar G, esquina casi Mercedes, G 1444. Un museo que vale la pena visitar. Yo una vez fui ahí porque alguien extranjero, un turista, me dijo, che, pero no están mal, digamos. Es muy chiquito, pero vale la pena. Me dijo, eran chilenos ellos. Y se reía por lo chiquito que era. Yo fui y realmente es fascinante, por lo menos a mí me fascinó. Rosana Malaneschi, ¿cómo andás? Es la uruguaya. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo te va? Ya la bien? conocen a Rosana Malaneschi. Y Viviana Barleta es la artista argentina. ¿Cómo andás? Bueno, acá estamos. Muchas gracias por recibirnos. Las dos están vinculadas, digamos, en esta obra, en esta exposición, en esta muestra de Los Bordes, un lugar que, por lo que me enteré un poco, digamos, Viviana, vos como artista visual trabajás sobre libros, ¿puede ser? O sea, ¿estás vinculada a las letras de alguna forma? Esa es mi única vinculación. No, yo soy artista visual, cada tanto puede ser que haga algún texto propio, pero generalmente tomo textos que me impresionan o me provocan imágenes y bueno, trabajo con esos, ¿no? Propios, a veces ajenos. ¿No? Pero viste que el objeto libro, ya el dispositivo libro, aunque uno no escriba, ya tiene, digamos, eso es una forma de expresión, ¿no? Una forma de expresión que lleva, así como lo conocemos, unos 500 años aproximadamente, o 600 años, ¿no? Bueno, yo me tomo la licencia de... me dice que no es... No, explico. Hablando con Macachín, me decía que desde la imprenta de Gutenberg, la relación entre el blanco y lo que es el texto, más o menos, es la misma, digamos, ¿no? No así ocurría con los libros medievales. Ajá. Bien. No, yo aclaro porque Rosana Malaneschi me decía que no tiene nada que ver. No, y se me quiere poner a discutir. No sí. quiero entrar en discusión, pero... No, ahora cuando me toque hablar hablo, pero que termine muy bien. Dale. Entonces, que a veces encuentro libros donde me da por... Bueno, libros desechados. Sí, ¿no? sí. No trabajando sobre el material de los libros. Libros desechados que pueden estar en la calle o gente que tira, bibliotecas que desechan. Claro. Y bueno, y me da por trabajar sobre esos libros, encontrando por ahí frases o tachando y descubriendo que en las tachaduras hilvano otros textos de otra manera y entonces encuentro otros discursos, otros recorridos así que bueno, o tachando o recortando o pegando las hojas y agujereándolos y bueno. Sí, interviniendo lo que es ese dispositivo que es el libro. Claro. Hace muy poquito en el Centro Cultural de España, creo que ahora ya terminó, se hizo una exposición sobre Ricardo Boglione, lo que podría ser alguien vinculado al arte visual como crítico y a la literatura conceptual, llama él, donde usaron ejemplares de La Tempestad de Shakespeare, ¿no? Sometidos al clima de 12 países distintos, ¿no? Entonces uno lo puso en Alemania bajo la nieve un mes, o el mismo, digamos, distintos ejemplares. Otro, por ejemplo, de Lima lo puso en el agua y era el que más llamaba la atención. Y bueno, una de las cosas que veía es cómo el tiempo puede modificar, pero cómo resisten los libros también. A mí me sorprendió muchísimo que libros que estuvieron en un desierto o bajo lluvia, o uno enterrado en un jardín, por ejemplo, un mes, y cómo se podían leer después, ¿no? Pero bueno, es una cosa llamativa, bueno, digamos. Tengo una obra que es
un libro o un proyecto de libro que lo tomó la inundación de La Plata del 2013, y yo con lo que quedó de ese libro inundado hice una obra. Mirá vos, mirá vos. Así que bueno, Sí, se emparenta, digamos, en el un tema poco con del eso. dispositivo, del formato de expresión. Y Rosana Malaneschi, que es narradora y que es poeta, y que también de alguna forma también has trabajado los límites en la poesía, ¿no? Y bueno, parece que sí. Expresivos. Sí. Yo, Pablo, creo que el libro no es una forma de expresión, creo que el libro es un soporte. Ujú, Y que un escritor, por ejemplo, no escribe libros, ¿no? ujú. Entonces lo que yo hago ahora es, con poemas que son míos, que es lo que yo elegí, digamos, bueno, un poema X cualquiera, lo coloco en un pequeño paisaje y le saco una fotografía. Eso tiene un valor como foto, ¿no? Que puede haber temas de textura, de luz, etcétera. Y en las fotos el protagonista, digamos, la parte, el objeto, lo que hace que yo saque la foto no es el paisaje, sino que es el poema, ¿no? O sea, lo central de la foto es el poema. Y tomando esas fotografías, yo las pongo en una suerte de caja y armo una pequeña escena, y por eso lo llamo dramaturgia poética, porque es como una dramaturgia que se arma, como una cuestión escénica que se arma a partir de un poema que está colocado en una foto, ¿no? Ujú. Ese poema obviamente podría estar en un libro, pero no está en un libro. Ujú. Digamos que la forma de expresión me parece que es lo que se escribe, que puede ser el poema, puede ser una narrativa, puede ser lo que Claro. sea. El libro es un soporte, Ujú, sí, un que es el dispositivo. soporte que se ha dado Ujú. en nuestra civilización, digamos, Ujú, ¿no? ujú. Nuestro modo de vida. Y bueno, y entonces, digamos que como escritora, la propuesta es una aproximación a lo poético que no sea lineal, que no sea solo la lectura, porque uno va ahí y se enfrenta a una escena, digamos, bueno, se Pero la encuentra escena, frente digo, a sí. claro, es difícil de transmitir en palabras lo que es una escena dramatúrgica, porque yo sí entendí lo de la foto del poema en un paisaje. Después esa Bueno, foto está esa presentada. foto está como fondo, Ujú. pegada en una caja, ponele, ¿no? Sí. Es lo que constituye el fondo. Y Sí. adelante de eso coloco algunos elementos que también tienen que ver con la fotografía y que de alguna forma amplían el espacio. A veces vos mirás y no sabes lo que es foto y lo que está agregado, ¿no? Mm. Y eso es como armar una pequeña escena, Ajá, donde pueden perfecto. aparecer o no. Ujú. Bueno, justo ahora en las que hay, es como que hay personajes, digamos, ¿no? Mm, Pero bueno, pues, eventualmente podrían no aparecer O pueden personajes. también, digamos, de alguna forma, digamos, contextualizan o interfieren o Sí, enriquecen se supone que es una la- visión enriquecida del ese poema. de ese poema, ¿no? Que no Del es lo poema. mismo que estuviera, digamos, en No es lo palabras, mismo que verlo, aislado, ahí va. rodeado de... Por eso no es lineal, porque Ujú, lineal es leer que vos empezás acá, digamos, en el ángulo superior izquierdo Ujú. y terminás en el ángulo inferior derecho de Ujú. una hoja. Acá vos cuando ves tenés una cosa global, que es lo que tenés que, bueno, que es lo que Como- tenés que ver, que es tenés la como obra. que desentrañar, digamos. No sé si desentrañar, No, yo creo que es desentrañar como no, que uno sino lo ve y para mí te disfrutarlo emociona o no te por emociona, te distintos gusta, caminos, no te claro. gusta, Ujú, ujú. etcétera. Podés elegir cualquier Incluso camino. puede pasar como en el libro, como en lo que planteaba Viviana de los libros, que en la fotografía no se pueda leer todo el poema. Ah, ¿no? No, por eso la muestra se llama De los bordes un lugar, porque es un desborde. No es ni literario, ni solo visual, es una búsqueda, además. Es como que es un camino que recién empieza. Pero si tapás parte de un poema ahí, digamos, no hay forma de leerlo completo, no hay forma, digamos, No hay forma de, leerlo. de intervenir para ver lo que falta. Cada uno No. hace su propio No hay forma. poema. Ahí ¿no? vos Lo armás. ves Claro. lo que pasa. O sea, no, me parece que es así como cualquier cosa que uno va a ver. Sí, ¿no? sí. ¿Te gusta o no te gusta? No, claro. Pero lo que de repente no es tanto esperar la comprensión racional. Ujú, A veces, en algunos sí. Hay dos que sí. ujú, Hay uno que no. ujú. Y después, en esta muestra, ¿no? Son 3 pequeños escenarios que están juntos en una instalación.
no voy a decir mucho de la instalación porque, bueno, no voy a contar cómo es la No, instalación. claro, porque la instalación, parte de la instalación en el arte conceptual es precisamente algo que no se puede transmitir, digamos, por otras palabras que no sea, por otro modo que no sea viéndolo, no estando ahí. Bueno, yo creo que lo mejor es ir a verlo. ¿Sí? ¿Puedo decir que sí? Sí. Mañana se presenta a... No ¿qué es hora? mañana, ¿no? es el miércoles, Miércoles. a Ah, las el 8. 19:30. O sea que mañana no está, tampoco no se puede ver mañana. No, mañana se puede Ah, ver, sí, pero del 7. bueno, ya la montamos, venimos de montarla. Ujú. Ya mañana el que quiere ir puede ir, pero la Perfecto. inauguración Ajá. es el miércoles a las 19:30. Y el miércoles a las 19:30 piensan hacer algo para presentarlo. Me refiero a algo, no sé, performático o algo que No, también no. apunte a esto. El miércoles a las 19:30 lo que va a haber es, Ujú. vamos a estar nosotras decidiendo quién quiera ir, por supuesto, pero de civiles nada, no. No van a hacer ninguna performance. No, nada de Va a eso. cantar un coro, Ajá. pero va a cantar canciones Ujú. independientes, Claro, que claro. el coro se llama Así Cantamos. Apoya también Bodega Juanico, o sea que va a haber un brindis, después va a haber algo para picar, pero Ujú. todavía no sabemos bien qué. Y es lo único que va a haber. Ujú. Después, algo que tiene también que ver con lo que yo hago, perdón que estoy ocupando mucho espacio, pero también es parte de la cosa, es que yo tengo mi caja de poemas surtidos, Ujú. que es una antigua caja de bombones El Águila, que está llena de poemas, y yo reparto poemas. La gente que quiere se lleva un poema, que bueno, que es como un recuerdo, un poema sin fecha, sin mi nombre, nada, es algo que tiene que ver Ujú. con la memoria. Viste que vos guardás un papelito y lo encontrás, no sé si a todo el mundo le pasa, pero Sí, pienso que sí, 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 lo sí, encontrás sí. tiempo En algún después, momento, sí, sí, y sí. esto dónde salió, qué sé yo, bueno, Ujú. me parece que está bueno. Y lo que va a haber también es un agradecimiento, que también podemos decir acá a quien le agradecemos, obviamente, al museo, que seleccionó lo que hacemos para mostrarlo. Porque ustedes se presentaron a Nosotros nos un llamado de presentamos propuestas. a un llamado abierto, Ujú. que es el llamado mediante el cual el museo programa su agenda anual. Ujú. A principio de año es un llamado, la gente se presenta, eligen hasta tantas, y Ujú. esas son las que muestran durante todo el año. Bueno, y a nosotros nos seleccionaron. Así que en primer lugar un agradecimiento al museo, que depende de la Intendencia de Montevideo. Un agradecimiento a Carlos Ortiz, que es el encargado del museo. A Gonzalo Delgado y a Magalí Martínez, que fueron Ujú. las personas que nos ayudaron, los curadores, podríamos decir. Al coro que va a ir, a Bodega Juanico. Y no sé si Ahora tenemos- digamos, cuando hablamos de poesía, está tu poesía y Sí. está después la intervención de Viviana, Ujú. como artista visual que va a llevar también sus, no sé cómo llamarlo, piezas, son Sí, piezas. sí, sí, ¿no? son Son obras. obras, Son son obras, obras. ¿no? Son obras en torno a lo que es el libro, digamos, ¿no? Tienen relación con el libro Ujú. sin respetarlo demasiado. También, porque- por ejemplo, no se claro. puede leer. Algunos, Eventualmente, algunas algunos se partes pueden sí. leer, otros no. Otros no tanto. Otros no. Es el soporte, como ella decía, ¿no? Ujú, ujú. Es el soporte. Claro, sí, lo que es el dispositivo libro Claro. como un artefacto para Es el poder, soporte claro, de un físico. discurso Ujú, ujú. plástico, poético, al que se ingresa por otro camino, ¿no? Ujú. Que puede ser más intuitivo, no tan racional. Acá dice, por Tiene ejemplo, que rompe serlo, con la sí. forma expositiva tradicional tanto del libro como de la obra colgada, Claro, claro. el formato libro Es o ese- caja, ¿no? Esa es la invitación, Ujú, a entrar ujú. por distintos caminos y sin prejuicios, digamos, ¿no? Ujú. No hay un camino a recorrer, no hay una forma de abordar. Poder asomarse a algo inusual, sin un camino predeterminado. Claro, son digamos, son como encuentros o límites entre lo que vendría a ser el arte visual, ¿no? El Ujú. arte Y la hasta literatura. y la literatura o el formato libro, en todo Claro, caso, el el dispositivo formato, del claro. libro. Sí, el Con- objeto. ujú. Mm. De alguna forma sí. Y en el caso de Rosana es desbordar el formato libro Claro, o es, el dispositivo del sí, libro, sí, digamos, sí. aunque digamos ya eso también, ese dispositivo ha ido cambiando, ¿no? Ya existe internet, existe la web, la gente lee de hecho leemos constantemente cosas que no son libros, ¿no? O sea, cuando se dice que la gente no lee, al contrario, probablemente debe ser el momento en que más lee la gente, pero no libros, ¿no? Lo que está leyendo la gente es
el celular todo el día, a todas horas, digo, pero básicamente, aunque se vean fotos, siempre estamos leyendo, ¿no? Todas las redes sociales tienen todas palabras, ¿no? Todas palabras. O sea que el tiempo de lectura yo creo que se ha incrementado entre la gente. Eso es una percepción que tengo, ¿no? Vamos a hacer una pausa, amigos. Después de la pausa seguimos aquí en La Máquina de Pensar con la poeta Rosana Malaneschi y la artista visual argentina Viviana Barletta en torno a esta muestra que se llama De los Bordes, un lugar, y que va a partir de mañana, 7 de mayo, hasta el 19 de mayo en el Museo del Azulejo, que queda ahí en G, entre Mercedes y Colonia, G 1444. Después de la pausa seguimos aquí por Radio Uruguay. Amigos, continuamos en La Máquina de Pensar. Estamos conversando con la artista visual argentina Viviana Barletta y con la poeta uruguaya Rosana Malaneschi. Ambas están vinculadas a esta muestra que se llama De los Bordes, un lugar, y que va a ir a partir de mañana 7 hasta el 19 de mayo en el Museo del Azulejo. Estamos conversando acerca de lo lindo que es el museo y lo que son los azulejos y lo que son los mosaicos que hay ahí de todas partes del mundo, y aparte con lugares que tienen muchas tradiciones en azulejos o mosaicos, como por ejemplo España, ¿no? Que es impresionante. Y aquí, claro, hay una herencia en ese sentido. Vivian, también también hay museos de Olmos. Museos, azulejos de Olmos. De aquí, Olmos, sí, uruguayos, sí. Y obviamente que hay más recientes, obviamente, no todos son azulejos y mosaicos antiguos, pero claro, hay de distintas épocas. Pero hay rescate de distintas épocas, sí, hay distintas y ahí épocas. es donde se ve también, ¿no? Las tradiciones. Eso es impresionante, ¿no? O sea, que por lo menos a mí, digamos, es lo que más me gustó, digamos, que a ustedes capaz que les gustó otra cosa, obviamente. Esto como en todo. No, el museo es espectacular. Es muy lindo. Viviana, y en tu caso, imagen, ilustración, palabras propias y también prestadas, versionando y reciclando, parasitando, eso me llamó la atención. Parasitando. Después, obviamente, se agrega tachando, el formato libro caja, remito en acercamiento. Bueno, parasitando porque, me meto en textos que no son míos, entonces, ahí puedo trabajar el libro, a lo mejor lo escarbo, lo tallo, lo tacho, voy haciendo con ese objeto. Por eso digo, hago otra cosa de lo que era el libro en su origen, por eso digo que lo parasito, ¿no? Y digo, ya lo explicaste en el bloque anterior, pero me vino la idea, digo, el tema de que vos sos lectora, obviamente lees, te interesa la lectura, más allá de que lo tuyo es el arte visual, el tema de la expresión visual en todas sus formas. Pero me interesa la relación que de la palabra con la imagen, esas cosas que uno no sabe qué es primero, la palabra o la imagen, imagen o la palabra. Bueno, ese juego es lo que sin duda. Y aparte interesa. La palabra se dibuja, ¿no? Es un dibujo la palabra. La palabra también tiene una forma. Es una forma. Y tiene formas variadas porque hay distintas formas de escribir la palabra, herramientas, tipografías. O sea, es muy rico todo, ¿no? Claro. Sabes que el hebrero decía, entre otras cosas, que el fin principal de la literatura o de las palabras es comunicar imágenes, ¿no? Cosa que para otros no. Y ahí, cuando yo lo comenté, siendo un narrador, un poeta muy famoso en España me dijo, qué raro un narrador con una visión tan poética, ¿no? Porque claro, los poetas sí tienen más claro lo de transmitir imágenes. Pero la pregunta que te iba a hacer era cuando vos te vinculás con los libros, ¿es algo intuitivo, tiene que ver con la forma y no con el contenido? ¿O nunca te has enganchado, por ejemplo, a decir, bueno, yo voy a intervenir este libro porque es de Lorca, por ejemplo, que a mí me encanta? También puede ser, ¿no? También puede ser, sí, también puede ser. O textos que no sean un libro y que después yo con eso termine haciendo un libro, o textos sueltos. Son muy variados los caminos y los resultados. Pero esto, digamos, de estar vinculado al libro como dispositivo para hacer arte, en este caso, ¿no? Para citarlo, siempre lo hiciste. Esto obviamente es una búsqueda, son derivas también. Es una búsqueda, sí, es una búsqueda. Siempre me gustó poner palabras en las obras que hacía, pero de todas maneras es una búsqueda a partir de relacionarme con el tema del libro de artista, que es una forma... el libro de artista es otro, es otro tipo de libro. Claro, el libro de artista es una forma nueva de hacer libros que no es
el libro habitual. Ah, no, claro. Entonces, y de hecho para los artistas visuales claro, tampoco es como, no es una exposición tampoco, que es lo tradicional, digamos, si se quiere, es otro vehículo para hacer arte visual. Entonces, vos siempre viniste, digamos, de la parte de la pintura, del dibujo, lo que fuere. Sí, del diseño gráfico, y no de la la escultura, ilustración. no de la escultura. De la escultura no habré hecho como formación integral de Bellas Artes. Pero no fue lo mío. Ajá. No, porque el tema de intervenir en un libro podría venir por el lado de la escultura. No, también. pero sí el lado del grabado, pero bueno, no es grabado tampoco. O sea que venís más bien del lado de la pintura, el dibujo, el diseño gráfico. Sí, el dibujo, soy más de dibujar, pero no estoy dibujando en esto que estoy mostrando ahora. Estás dibujando con a través de otros medios, ¿no? Sí, claro. Así que es eso, ¿no? Ir rompiendo un poco los bordes de todo, ¿no? Que es tan necesario, esa cosa de premio de pintura, premio de dibujo, premio de grabado. Entonces ahí discutimos qué es el grabado, es esto, claro, y esto, claro, entonces sí. esto no es grabado, entonces esto no es pintura, ¿qué es el dibujo? Con esas discusiones que ya medio son como del siglo XIX, ¿no? Son del siglo XIX, pero siguen funcionando. Son límites que, digamos, son como grandes puertas de entrada al arte, digamos, que siguen funcionando, ¿no? Por más que durante todo el siglo XX se trató de tirar abajo esos alambrados, y vaya si se saltaron, digamos, ¿no? Igual existen, digamos, como claro, esto viene del libro de artista y del trabajar el libro y de las cajas, viene de Marcel Duchamp. Claro, ¿no? de Duchamp. Duchamp fue el que empezó todo, trastocando objetos para darle otra función, otra finalidad. Nombrándolos de otra manera, cambiando la forma de mirarlos, romper con la visión dirigida, digamos, ¿no? Sí, o digamos, o también dada por el hábito, dada por la rutina, por lo cotidiano, ¿no? O sea, al cambiarlo le das otra finalidad y descubrís que, entre comillas, todo puede ser arte si es manipulado, digamos, artísticamente. Claro. Yo diría eso, ¿no? Claro. ¿no? Sí. Porque si no parece siempre la idea de que, ¿no? De que hay como esa frase, ¿no? Que dice que si pagas entradas es una exposición, si es gratis es un museo, si no sé qué, van diciendo distintas cosas para el arte, si está en un pedestal es tal cosa, ¿no? Empieza a definirse por los contextos, ¿no? Pero bueno, esa es otra idea. Y vos, Rosana Malanowski, desde la escritura venís hacia eso también, como pasó también a partir de, decía Viviana, a partir de Duchamp, pero yo diría que en fines de los 60 empezó a haber también esos cruces de nuevo, ¿no? Una nueva vanguardia, donde empezó a haber, la poesía concreta en Brasil, digamos, ¿no? Donde empezó a vincularse. O sea, lo que era dibujo empezó a hacerse, ¿no? Poesía visual, ¿no? Poesía o poesía sonora. Este viernes vamos a pasar un experimento, un registro de audio que hubo en la cierre del Mundial de Poesía, y son intervenciones sonoras de Luis Bravo, Juan Ángel Italiano y Hugo Rocha sobre poemas de otros y fragmentos de poemas, y ahí están interviniendo y poniendo música y puesta en voz, digamos, ¿no? Claro, entonces vos decís, ¿dónde se termina la música? ¿Dónde está la puesta en voz, digamos, como un cantante? ¿O dónde está la poesía, digamos, originaria, ¿no? De Mario Ferreira. Sin duda. En tu caso, porque vos hiciste un libro que que era una novela, Leyland, o un conjunto de cuentos vinculados con una novela. Sí, es como un hipertexto, pero impreso. O sea, digamos que el tipo de narrativa es una narrativa hipertextual. Como que no hay una línea tampoco, no empieza acá y termina acá, puedes empezar el libro por cualquier lugar y vas encontrando lugares dentro de las historias que te permiten conectar en algo más global, que es lo que todo el libro te cuenta. Siempre te queda un concepto global igual, ¿no? Sí, pero lo que muchas veces no tenés es esa posibilidad de empezar en cualquier lugar sin que importe. Claro. No es que hay una peripecia, un desenlace, etcétera. Es como, por eso es un hipertexto. Vos pues tenés como pequeñas ventanas donde podés acceder a la otra historia y poder, digamos que lo podés seguir viendo, más o menos. Lo vas formando así. Aparece. Y esto, Pablo,
Eso es narrativa, ¿no? Eso es narrativa. Eso es narrativa. Y yo te diría que en mi caso es una búsqueda. Yo lo hago como escritora, no me considero artista visual. Es una búsqueda dentro de la escritura, en este caso dentro de lo poético o de la poesía, para poder mostrar, básicamente, que pasa por vestir de otra forma. Vestir de otra forma. Claro, por mostrar de otra manera. No es que vos mostrás la página de un libro, vos mostrás una pequeña escena. O sea, obviamente le agregás otras cosas que tienen que ver con los otros, digamos, lenguajes o aspectos que tenés que manejar. Claro, porque por ejemplo, viste que en internet, digamos, no existe, digamos, el formato libro prácticamente para la poesía, Sí. pero quizás pienso yo que existe el formato página, por lo menos, ¿no? O sea, ¿no? Sí, O sea, leemos poemas continuamente sueltos, Sí. o selecciones, pero Sí. en formato... Bueno, acá es ir a ver un poema. Podés leerlo. En algunos escenarios podés leerlo, en otro no lo podés leer. Pero es ir a ver ese poema dispuesto en un, digamos, en una especie de mundo propio de ese poema, que es lo que la escena muestra. La escena que hiciste vos para Claro, ese poema, la ¿no? Que escena obviamente hecha. que te sugirió a vos Sí, para ese poema. generarle un contexto. Que Y esto, es una búsqueda permanente. Por eso yo decía hace un ratito que esto es un camino que recién empieza, no sabemos dónde termina. ¿Y no está vinculado eso de alguna forma con aquello que gestionás vos? Estás dedicada a la gestión cultural, aparte, que es Zona De Poema, Zona Poema. donde se Bueno, ponen poemas en distintas sí. paradas de ómnibus, Sí. donde hay una preselección de poetas. También lo pensé, Ujú. que también es hipertextual, ¿no? Porque vos ahí vas caminando por la calle y vas viendo los distintos poemas en el orden que vas mirando y qué sé yo. Puede tener que ver, puede ser parte de la misma búsqueda, del mismo interés por, digamos que, no sé si decir que sea una adecuación, porque no sé si decir el libro de poesía necesita una adecuación. Yo creo que los libros van a seguir existiendo de poesía y de lo que sean, pero es una búsqueda frente, digamos, a los cambios que hay, ¿no? Sí. No, el Que vos dispositivo decís que libro cada vez la tradicional va a gente- seguir existiendo porque, entre Sí. otras cosas, tiene una gran persistencia matérica, ¿no? Material. Y después una cosa que yo siempre digo, que los libros caminan, no se sabe por, ¿no? ¿Dónde? Sí. ¿Qué hace la gente con los libros? Los regala, los Sí, no se tira, no sé sabe. qué. Pero después aparecen en distintos lados, ¿no? Claro. Sí, el libro en este momento es una cuestión muy complicada, Ujú. muy complicada. Esa es mi opinión. Es como que, por ejemplo, yo conozco una persona que fue a la Feria de Tristán Narvaja a vender libros. Ujú. Entonces llegó con sus libros, armó su puesto, Sí. y de repente aparece una persona, una mujer, y lo mira y le dice, se acerca, empieza a mirar los libros, qué sé yo, y le dice, ¿estás vendiendo? Sí, le dice él, ¿y hasta qué hora te quedas? Y ponele que le dijo hasta la 1. Entonces la mujer le dijo, bueno, ya vengo. Y se fue y volvió a la media hora con una bolsa de libros, se los puso así, le dijo, te los regalo. Volvió a su casa con más libros de los que había llevado, ¿entendés? Claro. No vendió ninguno y Sí, cosechó sí, una sí, cosa sí, que sí. decís, bueno, y con esto ahora Espectacular. nunca más salió a vender libros, ¿no? De verdad creo que el libro es algo que en este momento está muy complicado. Ujú. Más allá del libro, vos decías, la gente cada vez lee más, es Ujú. cierto, la gente también cada vez escribe más, Sí. de alguna forma. Es como que hay todo un movimiento que tiene que ver obviamente con las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación y las nuevas maneras de pensar que vienen con esa tecnología. Sí, un Que- cambio de paradigma que hay Sí, también. que lleva a la búsqueda, ¿viste? Porque obvio, vos podés editar un libro, sea porque lo pagues, porque te lo paguen, pero después ese libro tal vez no te da, ¿cómo decirte? No te satisface tanto. Ujú. La comunicación que se... Claro, porque siempre estamos porque, hablando de ¿sabes? comunicación, siempre estamos hablando en arte, que lo que se busca es la comunicación artística, ¿no? Es Sí, eso, ¿no? digamos Claro, que sí, no sí. sabes, a veces es difícil saber cuántos libros se vendieron, si se vendió, si no se vendió, dónde estuvo, yo qué sé, entonces es como Sí, en el mundo la poesía, por ejemplo, es muy habitual de regalarse libros, ¿no? De no pagar nunca. claro, un es solo algo libro. complicado. Entonces, bueno, la mente un día se despierta y dice, bueno, vamos a probar a buscar alguna otra Claro. cosa. Entonces, yo empecé sacando las fotos, participé en De Cajón 10 años, que estuvimos en la sala Es Estela, cierto, estuve en la sala sí, Estela sí. Medina, Ujú, sí, que del por Solís. obligación tenía que tener un toque escénico, porque era la sala Escena Medina, Ujú. y mi foto tuvo un toque escénico, y de ahí
como que la mente me siguió pensando y me surgió la idea de la dramaturgia poética. Que yo sé que capaz parece complicado, pero si vos vas y lo ves, enseguida te vas a dar cuenta que Claro. es como, ¿verdad? Es una puesta en Súper escena, simple. es una Es puesta en puesta escena de un poema. El poema, Una puesta yo en te escena diría, de el un poema es el protagonista. La dificultad es que el poema en realidad es el fondo, no el protagonista. Pero es que ese poema está como, no sé, como permeando ambiente. todo. Claro, es ese poema Ambientado. en su universo, en su Claro. burbuja, como lo quieras ver, ¿no? Claro. Puede parecer complicado, pero me No, parece que digamos, que no lo es. Puede ser un desafío, sí, para la lectura, si vas dispuesto a leer. Bueno, capaz que hasta te revienta porque no lo puedes leer. Depende del espectador, ¿no? Hay No, espectadores por eso Viviana tienen la decía- tendencia a leer, ¿no? A leer primero y Claro. después ver. Lo mismo para los libros de fotografía, ¿no? O sea, yo leo primero Claro. los microrelatos, por ejemplo, que salió a Pablo Viele, y después veo las fotos. Y otros hacen exactamente al revés. Primero ven todas las fotos Claro. y después leen, digamos, ¿no? Eso es- Viviana decía, es una invitación a hacer algo distinto. Bueno, sí, es algo distinto. La verdad que yo creo que es algo distinto. Y yo ahora también tengo un libro de autor, que es como un libro mío, que son fotos. Y no son, es de fotos. No hay texto. En la foto. Adentro de la foto de texto. Porque son fotos de poemas. Ah. Es como puedo contar qué es, ¿no? Bueno, Sí, nos es quedan una un minuto caja, y medio. Ujú. es una caja grande que está dividida así en secciones, Ajá. que son creo que 8, y en cada una de esas, que son chiquitas, que eso tiene el encanto de lo pequeño visualmente, hay una de esas fotos donde lo que se fotografía es un poema. Perfecto. Uno lo podés leer, dos lo podés leer, en otro verás la textura, en otro Claro. verás las luces. Claro. Pero bueno, Muy es bien. la propuesta. Pero lo que van a ver mañana en De los Bordes un lugar, que es la muestra que se inaugura mañana, y que la inauguración en realidad es la fiesta de inauguración, la celebración es el miércoles 8 a las 19:30 horas en el Museo del Azulejo, G1444, en esquina Mercedes, entre Mercedes y Colonia. Lo que van a ver ahí son, digamos, intervenciones, una puesta en escena de poemas por parte de Rosana Malaneschi, y ahí por parte de Viviana Barletta van a ver, digamos, piezas, obras vinculadas con libros, con textos, la palabra, sí, con la palabra. recortada, en Sí, fin. sí. Yo diría que Este, lo que van a ver es un desborde de lenguajes. Claro. Perfecto, bueno, muy bien, un desborde de lenguaje, Sí, sí. lo decimos así, y obviamente después hay que ver exactamente qué es. Aquellos que vayan lo van a ver. Bueno. Gracias por estar en la máquina de Bueno, pensar. gracias. Todos a invitados, ustedes. gracias a ti. Amigos, se terminó la máquina. Mañana vamos a pasar la charla. Ustedes saben, tenemos el encuentro, un ciclo de encuentros de novela en APU, Asociación Psicoanalítica del Uruguay. Y vamos a pasar la primera charla que hicimos sobre la novela El adversario de Manuel Carrer, una de las principales novelas. Se trata de un múltiple asesino, alguien que mató a sus 2 hijos chicos, a su esposa, a sus padres, al perro de sus padres, y que increíblemente acaba, porque eso es la noticia que acaba de salir hoy, ayer en La Nación, en el diario de La Nación, acaba de ser liberado en Francia después de 25 años de estar preso. Así que, aunque hablemos de novela, aunque hablemos del adversario, mañana vamos a pasarlo aquí, y vamos a estar en la Asociación Psicoanalítica haciendo el segundo encuentro. Yo creo que va a ser muy difícil hablar de no ficción y ficción, y en fin, cuando aparece la realidad de una forma tan increíblemente brutal. El adversario de Manuel Carrer, van a oírlo mañana, amigos. Es un ciclo coordinado por Laura Verísimo y que está realizado junto a quien les habla. Esto es todo, amigos, que lo pasen muy bien.